Historias inquietantes que crearon cosas increíbles. Conocí a un escritor llamado Thomas Desch cuando estaba en la universidad. Él escribió La tostadora valiente. Nos dijo que Disney lo había contratado para escribir una película sobre leones. Quería hacer El Rey Lear con leones porque la trama reflejaba cómo funcionan las manadas de leones, un macho viejo, perezoso pero poderoso, hijas peligrosas. Pero Disney dijo que querían un héroe joven. Así que lo cambió por Hamlet con leones, el tío mata al padre, el niño huye, el fantasma del padre lo visita y pide venganza, etc., pero con un final feliz. Timón y Pumba son Rosencrantz y Guildenstern. Escribió un ensayo, lo entregó. Le dijeron gracias, pero no gracias, y lo despidieron. Se estrenó la película, tomó su idea y no le pagaron. Dijo que Disney era conocido por hacerles esto a los creadores. Años después leí que se había quitado la vida. Nunca pienses en El Rey León sin pensar en él. Ganaron muchísimo dinero con su idea y él no consiguió nada. La historia que Dis nos contó en clase era su perspectiva, y trató de contarla lo mejor que pude. No voy a profundizar en grandes cuestiones de autoría, solo voy a contar la historia tal como el recuerdo, fue hace 25 años. Todas las películas son colaboraciones. No creo que esto definiera su vida o que su suicidio fuera resultado del mal trato que le dio Disney. Le contó esa historia a mi clase de escritura creativa para enseñarnos sobre los peligros de escribir creativamente para clientes corporativos. No estaba muy enojado por eso, solo molesto. Era un gran escritor y todavía tenía problemas económicos. El problema más importante es que se sintió explotado, y es una pena que las grandes corporaciones no compartan sus ganancias con quienes contribuyen. La canción Sad the Last Dance for Me de los Drifters fue escrita por un hombre que quedó paralizado por la polio y en silla de ruedas viendo a su nueva esposa bailar con otros hombres en su boda con ella porque no podía. Sherman Calley escribió la letra de Dancing in the Moonlight mientras se recuperaba de un violento ataque que sufrió él y su novia a manos de una pandilla de jóvenes. Imaginó una realidad alternativa en la que la gente simplemente baila y es feliz todo el tiempo. Era su forma de lidiar con el trauma. Candyland fue inventado durante la epidemia de polio por la maestra jubilada Eleanor Abbott, quien se estaba recuperando de la polio. Ella inventó el juego para mantener entretenidos a los niños que estuvieron afectados durante sus estadías en el hospital. En la película animada Todos los perros van al cielo, la niña que interpreta a Anne Murray fue asesinada por su padre antes de que se estrenara la película. Burt Reynolds luchó mucho para terminar de grabar su escena en la que Charlie se despedía de la niña por última vez antes de ir al cielo. Es una escena que provoca lágrimas sin conocer la historia de fondo, pero se puede escuchar claramente el dolor en la voz de Burt Reynolds. En general, se considera un momento muy cariñoso y conmovedor, pero sabiendo lo que sucedió, resulta muy difícil escucharlo sin emocionarse. Su padre era un alcohólico violento y abusivo que la asesinó a ella y a su madre y luego se suicidó. Ella tenía 10 años. Greg escocés. Esos lindos gatos con orejas dobladas. Tienen esas orejas debido a la osteocondrodisplasia. Provoca deformidades en las articulaciones, los cartílagos y el esqueleto. No hay tratamiento, solo manejo del dolor. Esos pobres gatos sufren un dolor constante. Canónicamente, Chuck E. Cheese es un huérfano que nunca supo cuándo era su cumpleaños, por lo que celebra los cumpleaños de otras personas para llenar el terrible y doloroso vacío de su abandono. Durante un tiempo, Neopets fue propiedad de cienciólogos y estaba a cargo de ellos. Quería incorporarle religión mientras la tuvieran. El libro infantil Love You Forever de Robert Munsch, Mientras yo viva, mi bebé serás, fue escrito a raíz del nacimiento sin vida de los dos bebés del autor y su esposa. El Mago de Oz podría tener su propia película detrás de escena con la cantidad de cosas que pasaron. El actor de voz del clásico de Disney Peter Pan murió solo por una sobredosis de drogas en un almacén abandonado después de años de no poder conseguir trabajo en Hollywood en el futuro. Anoche fui a un evento comunitario y, 32 años después, Macarena todavía llena la pista de baile. Un grupo de adolescentes aprendió el baile por primera vez. La letra, por supuesto,
está en español, y trata sobre la protagonista, Macarena, teniendo un trío con los amigos de su novio mientras él juran no hacer su juramento militar. También es interesante que la banda tocaba principalmente música tradicional y este fue su primer lanzamiento pop, cuando tenían 50 años. Después volvieron a la música tradicional. Día de San Valentín. San Valentín fue asesinado por ser el sacerdote encargado de cazar a las personas para que los hombres pudieran librarse de la guerra. Por esto fue decapitado. Resucía Annie, el modelo anatómico de goma con el que aprendimos RCP. El rostro está modelado a partir de la máscara mortuoria de una mujer no identificada y no reclamada que se ahogó en el río Sena a fines del siglo XIX. El fabricante de juguetes Asmund Laerdal decidió usar el rostro de la mujer en el maniquí porque pensó que los aprendices masculinos podrían ser reacciones a besar la cara de un hombre. El rostro fue esculpido por la escultora noruego-danesa Amma Mathiasen. Nintendo comenzó como una empresa de tarjetas a fines del siglo XIX. Probablemente habría desaparecido si no fuera por los Yakuza. La empresa que elabora Sleepy Time Tea, Celestial Seasonings, fue inventada por una extraña secta que promueve el racismo y la eugenesia como ciencia, y ha integrado sus enseñanzas en la estrategia de marca y marketing de dichos tés. Es realmente extraño. La niñita que interpretó a Matilda en la película Matilda, su madre murió de cáncer antes de que se estrenara la película. Creo que el director le mostró un primer corte antes de que falleciera, pero Dios, me entristeció enterarme de eso como adulta. La serpiente que muere en el viernes 13 era una serpiente real. Para empeorar las cosas, no era una serpiente salvaje que encontró en el bosque. Era la serpiente mascota de alguien que tuvo que ver cómo mataban a su serpiente. Aparentemente, no tenía ni idea y tuvieron que contenerlo para que no golpeara al director. La mayoría de los cuentos de hadas. Disney ha eliminado todo el siniestro de los hermanos Grimm. A la bruja / reina de Blancanieves le ponen zapatos de hierro al rojo vivo en la boda y la obligan a bailar hasta que cae muerta. El creador del Monopoly en realidad pretendía que fuera una advertencia sobre los peligros del capitalismo, no una celebración del mismo. Best Friends Animal Society fue fundada por miembros de la cienciología que formaron su propia secta, la Iglesia del Proceso. Se asociaron con Charles Manson y David Berkowitz, y el autor de Helter Skelter postuló que Manson estaba muy influenciado por el proceso. El rescate fue originalmente una estafa para mantener su iglesia en funcionamiento. Finalmente, se dedicaron al rescate a tiempo completo después de darse cuenta de lo increíblemente lucrativo y, al igual que su iglesia, libre de impuestos, que podía ser. El Volkswagen Beetle era un coche muy querido por su diseño peculiar. También fue encargado por orden de Adolf Hitler, diseñado por Ferdinand Porsche, como un vehículo asequible y práctico para el público alemán. Su nombre original era KDF-Wagen, que era una abreviatura del lema de las juventudes hitlerianas Kraft durch Freude, la fuerza a través de la alegría. Los compañeros de la escuela de Ghislaine Raza, el niño de Star Wars, publicaron un video en casa sin su permiso para hacerle una broma y, como resultado, sufrió acoso escolar. La gente se burló de él en línea, lo amenazaron de muerte y le dijeron que se suicidara, todo por hacerse pasar por un personaje de Star Wars, lo cual es algo totalmente normal que hacen los niños. También tuvo que ir a un hospital psiquiátrico y sus padres demandaron a los niños que subieron el video. Afortunadamente, regresó a la escuela para terminar su último año, fue a la Universidad McGill en Montreal, se licenció en Derecho y se convirtió en presidente de la Sociedad Patrimonial de su ciudad. La razón por la que a los gatos y a los perros les gustan los juguetes que chirrían no es porque el ruido sea divertido, sino porque el sonido es similar a los gritos de muerte de sus presas. Bailando a la luz de la luna. Sherman Calley y su novia fueron golpeados con un bate de béisbol y casi asesinados, y su novia, además, fue violada por una pandilla en St. Croix mientras estaban en la playa. Escribió Dancing in the Moonlight como una realidad alternativa de esa noche, ya que quería creer en un mundo mejor que el que experimentó. La canción machorrona de The Knack trataba sobre el cantante principal pervirtiéndose con una adolescente, sigue siendo una canción muy pegadiza en la superficie, pero sigue tratando sobre desear a una chica menor de edad.
Hello Kitty fue creada como parte de un movimiento nacional para embellecer a Japón y así distraer la atención de los abominables crímenes de guerra que cometieron en la Segunda Guerra Mundial. La canción Pumped Up Kicks es pegadiza y se utilizó en anuncios y fiestas infantiles hace años. También habla claramente de un tiroteo en una escuela. Los pugs y otras razas de perros similares sufren toda su vida a causa de la crianza selectiva, lo que provoca deformaciones en sus caras, patas, cuerpos y piel, además de problemas cardíacos y respiratorios. Realmente espero que se extingan algún día, no soporto ver tal aberración de la naturaleza debido a la vanidad humana, ninguna cosa debe sufrir toda su vida solo para verse linda o adorable o lujosa. Sammy Charmed Lad de Third Bland, cuyo estribillo se utilizó en comerciales y avances de películas en los años 90, en realidad trata sobre ser un adicto a las drogas. Una novia que es entregada por su padre proviene de transferencias de propiedad. Solo los hombres eran personas plenas. Eran dueños de sus esposas e hijos. Las niñas y las mujeres eran propiedad y tenían poca capacidad de elección al respecto. Se trató de una transferencia de propiedad del padre al marido. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, dejó una inquietante colección de fotografías de niños desnudos. Él mismo hizo las fotografías. Todo el mundo piensa que El patito feo es una historia sobre que está bien ser feo, pero en realidad es una historia sobre cómo tú también puedes ser bonito algún día. Los datos, que se utilizan para calcular las posibilidades de que se lleve a cabo una misión de rescate naval, proceden de experimentos con seres humanos en campos de concentración. En ellos, se arrojaba a los reclusos a tanques de agua a distintas temperaturas y se medía cuánto tiempo tardaban en morir congelados o ahogados. Los lenguajes del amor fueron creados por un hombre que quería que su esposa limpiara para él y tener sexo con ella, por lo que dijo que su lenguaje del amor era el afecto físico, pero el de ella eran actos de servicio. Alexander Graham Bell fue un eugenista contra las personas sordas y discapacitadas, lo que motivó su trabajo en pro del teléfono. Escribió un manifiesto completo para prevenir una raza de sordos. Onara Limited fabrica vajillas y cubiertos, ha estado en el negocio durante casi 2 siglos y comenzó como un culto sexual comunista construido en torno al matrimonio grupal y la dominación masculina. El tipo que perdió 300 libras comiendo su y no perdió peso comiendo su perdió peso caminando todos los días hasta una estación de metro que ni siquiera era la más cercana, solo para poder ver a una chica menor de edad que trabajaba en el metro. Alfred Nobel, el creador del premio Nobel, fue el inventor de la dinamita y amasó su fortuna desarrollando, fabricando y vendiendo explosivos, las armas de destrucción masiva de su época. Un periódico francés publicó por error un obituario por su muerte cuando murió otro fabricante de armas, llamándolo el mercader de la muerte. Al ver cuál sería su legado y cómo se recordaría a él y a su familia, modificó su testamento para fundar el premio Nobel. La lucha libre profesional y la WWE tienen una larga y sucia historia de todos los delitos imaginables. Tu superestrella favorita de la infancia probablemente era, como mínimo, un drogadicto o apoyaba causas problemáticas. En el peor de los casos, un asesino o un violador. Sin embargo, nunca les impidieron comercializar el producto entre los niños. Los Amish son supuestamente granjeros honestos que rechazan las formas modernas de vida. Los Amish dirigen gigantescas fábricas de cachorros para obtener grandes beneficios. Apilan jaulas desde el suelo hasta el techo, tratan a los perros mamá y papá con una crueldad abyecta, nunca una palabra amable o un toque. Los perros rescatados de las fábricas de cachorros Amish son los perros más traumatizados y maltratados que he criado. Criamos más de 220 perros. Un perro triste y temeroso no me dejó tocarlo durante 3 semanas. Otro tuvo que ser sacrificado debido a una infección de oído crónica sin tratar durante años que le provocó crecimientos terminales en las orejas, que le taparon los oídos y lo dejaron sordo y con un dolor constante. A la mierda con los Amish, crueles y codiciosos maltratadores de animales. A mí me basó las historias en su hijo, Christopher Robin, pero el verdadero Christopher terminó resintiéndose por la fama que le trajo. Acosado y sintiéndose explotado, se distancia tanto de su padre como de sus amados libros. Una historia de inocencia, construida sobre la infelicidad de un niño.
El juego de Roblox Phantom Forces fue un juego muy popular y divertido en la comunidad de disparos en primera persona en Roblox. Pero el mes pasado todo se filtró. Algunos desarrolladores de juegos eran pedófilos reales que eran furries. Un desarrollador / Mad incluso se encontró con una niña de 16 años y lo hizo. Un par de los mods de Discord de Phantom Forces, YouTube e incluso un desarrollador, estoy bastante seguro, del juego incluso fueron baneados del servidor de Discord porque se enteraron de la cuestión de los pedófilos. A otros a los que se les dieron grandes cantidades de Robux, la moneda del juego de Roblox que se puede convertir en dinero real, para que guardaran el secreto y no hablaran de ello. Monos marinos. Harold von Braunhart fue un inventor y comerciante por correspondencia estadounidense, más famoso por ser el creador y vendedor de los increíbles Sea Monkeys y de las gafas de rayos X, junto con muchos otros productos novedosos comercializados para niños, a menudo publicitados en cómics. A pesar de su educación judía, se relacionó estrechamente con grupos de supremacía blanca. Ayudó a comprar armas de fuego para una facción del Ku Klux Klan en Ohio. Asistía regularmente al Congreso Mundial de Naciones Arias, donde a veces tenía el honor de encender la cruz. Sé que Bob's Burgers no es súper saludable, pero en general se acepta que es bastante saludable y conmovedor para una caricatura para adultos, y comenzó siendo promocionado como un restaurante de hamburguesas dirigido por una familia caníbal. El marido de la pareja que inventó el Slinky se divorció de su esposa y se unió a una secta boliviana. Cuando él falleció, ellos se quedaron con su patrimonio. Una gran razón por la que los suecos son todos rubios y altos es porque tuvieron un programa de eugenesia masivo en la década de 1930 y aquellos considerados con apariencia y rasgos indeseables fueron esterilizados para preservar el aspecto escandinavo. La práctica de dejar comida para Papá Noel, especialmente si incluye dejar heno para los renos. Al igual que el árbol de Navidad, existía una antigua tradición en Alemania de dejar comida y heno para los visitantes que llegaban en trineo y una manada de renos, solo que estos visitantes eran algo a lo que temer. Odín o su esposa Frigg y una horda fantasmal participarían en una cacería salvaje en Yule. Odín montado en un trineo tirado por un caballo de 8 patas, Frigg con su manada de renos. Si no dejabas heno para los renos, Frigg podía ofenderse y llevarse a tus hijos, especialmente si no se comportaban, tal vez para comérselos. Alicia en el País de las Maravillas fue escrita por un hombre adulto, Lewis Carroll, en un barco con 3 niñas pequeñas, con el objetivo de conquistar a una de ellas, Alicia. Disfrutaron tanto de la extravagante historia que le pidieron que la escribiera. Se da a entender claramente que estaba intentando cortar a la niña de 10 años, las otras tenían niñas de 13 y 8 años, y su familia eliminó algunas páginas de su diario. Su relación con gente más joven se consideraba inusual en ese momento y eran él, de 30 años en ese momento, y su amigo, de 24 años, los que estaban en el barco con estas 3 niñas, y no había vínculos familiares. Era muy amigo de su padre, formaba parte de la iglesia y solía hacer picnics con la familia y las niñas a solas. Un año después de la historia del barco, hubo un final y una gran pelea entre Lewis y la familia de Alice. Las páginas de su diario de esa época están arrancadas. 3 años después de la historia del barco, publicó Alicia en el País de las Maravillas. De los diarios de su familia se desprende que tenía intención de casarse con Alicia o con la madre de Alicia.